Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Acordaros que en este canal tenéis todo lo que necesitáis para aprobar vuestros exámenes de física y química, tanto de secundaria como bachillerato, y además también las pruebas de acceso a la universidad. Por tanto, os recomiendo que os suscribáis y activéis la campanita. Bien, vamos a continuar con el tema número 1 de química de segundo de bachillerato, ¿vale? En el vídeo anterior estuvimos viendo los modelos atómicos. Estuvimos viendo Dalton, Thomson y Rutherford. El modelo que le sigue históricamente es el modelo de Bohr, pero para estudiar el modelo de Bohr primero hay que introducir algunos conceptos de mecánica cuántica. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Conceptos de mecánica cuántica. Bien, los orígenes de la mecánica cuántica. En ciencia, en toda la ciencia, ¿vale? Cuando se intenta explicar un fenómeno, muchas veces la explicación que se da no es la correcta. Y otros científicos que vienen detrás, pues van puliendo esa explicación hasta que se llega a una explicación más o menos correcta. Vale, pues hubo tres fenómenos, ¿vale? Tres fenómenos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, ¿vale? Que la física clásica no era capaz de explicar. Son unos fenómenos que se estudiaban en laboratorio y con las ideas de la física clásica eran imposibles de explicar. Estos tres fenómenos son la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos, ¿vale? Y la explicación que se le dio a estos tres fenómenos fueron los que condujeron hacia la física moderna, la mecánica cuántica, ¿vale? Actual. Bien, pues vamos a ver cada uno de estos fenómenos y la idea es que una vez que entendamos estos fenómenos, veamos el modelo atómico de Bohr y veamos cómo esas ideas cuánticas hicieron que el modelo atómico de Bohr explicara el átomo de hidrógeno. Bien, ¿y los espectros? Bien, radiación del cuerpo negro. ¿Qué es un cuerpo negro? Es lo primero que tendremos que preguntarnos. ¿Qué es la radiación de un cuerpo negro? Bueno, pues aquí está muy resumido. Recibe este nombre la radiación que emite un cuerpo cuyo interior está a muy alta temperatura. La radiación que emite un cuerpo que está a muy alta temperatura, cuyo interior está a muy alta temperatura, se conoce como la radiación del cuerpo negro. Bien, ¿qué pasó cuando se empezó a estudiar esta radiación del cuerpo negro que no hubo manera de explicarla con la física clásica? Pues lo que pasó era esto. Los científicos de la época pensaban que la radiación se tenía que emitir de forma continua. Cuando yo tenía una fuente de radiación, una fuente de luz, pues tenía que emitir todas las longitudes de onda, ¿vale? Y además de forma todo continua. ¿Qué pasa? Que cuando se empieza a estudiar la luz que emite un cuerpo a muy alta temperatura y se empieza a analizar esa luz, veo que hay unas longitudes de onda y otras no. Y eso para la época era una cosa muy novedosa, muy extraña y que no había manera de explicarlo con la física clásica. Luego, la física clásica falla al intentar explicar que un cuerpo a muy alta temperatura emite luz de forma discontinua. La solución a esto la dio Planck, ¿vale? Planck dijo, vale, pues la radiación se va a emitir, un cuerpo va a emitir radiación en forma de pequeños paquetes de energía que él llamó cuantos, ¿vale? Pequeños paquetes de energía que él llamó cuantos, lo tenéis aquí, que es la hipótesis de Planck. La energía se emite en forma de paquetes que Planck llamó cuantos. La energía se emitía, por consiguiente, de forma discontinua, en pequeños paquetitos de energía. Paquetitos que tenían una longitud de onda concreta. Por consiguiente, pues yo puedo tener un paquetito de energía con una longitud de onda determinada,
otro paquetito con una longitud de onda distinta, otro paquetito con una longitud de onda distinta. Luego la emisión de radiación estaba cuantizada, se emitía en forma de paquetitos. Y cada uno de esos paquetitos de energía, su energía se podía calcular mediante esta ecuación tan simple. Dice que la energía de cada uno de estos cuantos vendrá dada por H, que es la constante de Planck, por la frecuencia. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el valor de la constante de Planck, 6,62 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Bien, Planck introdujo una primera idea cuántica fundamental. La radiación se emite de forma discontinua, algo que para los científicos de la época era impensable. De hecho, ni el mismo Planck se creía esto. O sea, él le salió en sus cálculos, pero no estaba muy convencido. Y se pasó años intentando ver dónde estaba su error. Pero no era un error. Efectivamente, la radiación se emite en forma de paquetes de energía, que hoy llamamos fotones. Bien, primera idea cuántica de los orígenes de la mecánica cuántica. La radiación se emite en forma de paquetes y no de forma continua, sino de forma discontinua. Vale. Segundo fenómeno que no se podía explicar con la física de aquella época, el efecto fotoeléctrico. ¿Vale? El efecto fotoeléctrico con la física clásica era imposible de explicarse. Heinrich Hertz, en el 1888, descubrió que cuando incidía luz de una determinada característica sobre determinados metales, se arrancaban electrones. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como el efecto fotoeléctrico. Arrancar electrones con luz de la superficie de determinados metales. Bien. ¿Qué características tenía este fenómeno? ¿Qué tenía que ocurrir? Pues las características eran las siguientes. Solo se produce cuando la luz incidente tiene una frecuencia mínima. O sea, yo puedo arrancar electrones siempre y cuando la radiación con la que yo estoy bombardeando a estos electrones en la superficie del metal tenga una frecuencia mínima, dicho de otra manera, una energía mínima. Si no tienen esa energía, no se pueden arrancar los electrones. Esto para la física clásica era un desastre. En física clásica se pensaba que yo, aunque le esté bombardeando con luz de muy poca energía, ese electrón va a ir acumulando energía, de forma que llegado a un punto va a tener energía suficiente y se va a escapar. ¿Vale? Era como llenar un vaso de agua. Se va llenando hasta que se llena. ¿Vale? Pero claro, eso no ocurría. Eso no ocurría. Cuando yo bombardeaba con fotones de una frecuencia más pequeña, de menor energía, por mucha intensidad, por muchos fotones que yo lanzara, no conseguíamos arrancar los electrones. Segunda cosa que pasaba. La energía cinética de los electrones emitidos solo depende de la frecuencia de la luz incidente. Si yo lanzo luz con una frecuencia determinada, los electrones saldrán con una energía determinada. Si lanzo luz con una energía distinta, pues los electrones saldrán con una energía distinta. ¿Vale? La energía cinética de esos electrones que son arrancados únicamente depende de la energía del fotón, de la luz incidente, y no del número de fotones que yo lanzara. Y luego, el número de electrones emitidos depende de la intensidad de la radiación incidente. De la intensidad, o sea, del número de fotones, de cuántos que yo lanzaba. A mayor número de fotones, mayor número de electrones. Siempre y cuando esos fotones tengan la energía mínima, la frecuencia mínima, tiene que estar por encima de la frecuencia umbral. Bueno, pues la física clásica, cuando intenta explicar estas tres características del efecto fotoeléctrico, no da ni una, falla, ¿de acuerdo? Falla. Por consiguiente, hubo que buscar una nueva explicación y aquí empezó una nueva idea cuántica. Acordaros que estamos viendo los orígenes de la teoría cuántica. ¿Y quién fue responsable de esto? O sea, empezó este hombre con el tema de... el que lo descubrió, el efecto fotoeléctrico,
Pero fue Albert Einstein en 1905 en que dio una explicación al efecto fotoeléctrico, ¿vale? Y para eso lo que Einstein tuvo que hacer es coger ideas de otros científicos que habían estado antes que él, concretamente las ideas de Planck, ¿vale? Te dice, la luz está constituida por una serie de partículas llamadas fotones cuya energía es igual a h por la frecuencia, ¿vale? O sea, Einstein dijo, vale, lo que dijo Planck me lo creo y voy más para allá. La luz está formada por partículas, esas partículas se llaman fotones y su energía es h por la frecuencia. ¿Y cómo explicó ahora todo lo que ocurría con el efecto fotoeléctrico? Pues con esta formulita tan sencilla. La energía del fotón incidente, de la partícula que llega a la superficie del metal, se va a gastar ¿en qué? Una parte en arrancarlo, esto es lo que se llama el trabajo de extracción, ¿vale? Una parte en arrancarlo, pues claro, el electrón está atado al metal, tengo que dar una energía mínima para arrancarlo. Y el sobrante se queda acumulado en forma de energía cinética en el electrón. Bueno, lo podemos poner también así. ¿Vale? Repito. Einstein dio lo siguiente. La energía del fotón incidente, cuando incide y choca con un electrón, parte se gasta en arrancarlo y la otra parte queda acumulada en forma de energía cinética en el electrón, medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Puesto desarrollando un poquito esto, pues h por la frecuencia, que es la energía del fotón incidente, será h por la frecuencia umbral, que será la energía, la frecuencia mínima que necesito para poder arrancar el electrón, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Aquí tenéis un dibujito en el que queda más o menos explicado el efecto fotoeléctrico. Llega energía en forma de fotón, incide sobre un electrón y ahora, si la energía del fotón incidente es menor que la energía umbral, que la energía para arrancar ese electrón, no se arrancan electrones. O sea, si la energía que llega no es suficiente ni para arrancarlo, no se arrancan electrones. Si la energía del fotón incidente es igual a la energía necesaria para arrancarlo, pues entonces sí se arrancan electrones, pero esos electrones van a tener una energía cinética cero. Porque toda la energía que llevaba el fotón incidente la he gastado en arrancarlo, luego no me ha sobrado nada para darle energía cinética al electrón. Y en el caso de que la energía del fotón incidente sea mayor que la energía mínima para arrancarlo, pues tendré energía para arrancarlo y un sobrante que se va a quedar acumulado en forma de energía cinética en el electrón. ¿De acuerdo? Y por último, a mayor intensidad de la radiación incidente, la intensidad es el número de fotones. O sea, si yo tengo 10 fotones, si doblo la intensidad, ahora tengo 20. Si la vuelvo a doblar, ahora tengo 40. Luego, la intensidad es una forma de medir el número de fotones que inciden. Luego, a mayor intensidad de la radiación incidente, obviamente, mayor número de fotones. Si estos fotones tienen energía suficiente para arrancar electrones, pues arrancarán un mayor número de electrones. Esto explica una de las características que vimos, que aumentar la intensidad de la radiación no provocaba arrancar electrones si ésta no tenía energía suficiente. Pero una vez que los arrancaba, a mayor intensidad lo que arranco son más electrones. Hemos visto anteriormente la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y nos quedaba por ver los espectros atómicos, ¿vale? Espectros atómicos fundamentalmente hay dos tipos, los espectros de emisión y los espectros de absorción. ¿Qué es un espectro de emisión? Pues por ejemplo, si sometemos un gas a baja presión y temperatura a una descarga eléctrica, este gas emite luz. Las bombillas, los fluorescentes, los neones, ¿vale? Es esto mismo, y emite luz. Si hacemos pasar esa luz por un prisma, ¿qué es lo que hacemos? Separar la luz en los distintos colores, ¿vale? Distintas longitudes de onda, distintas frecuencias. Y por último, si proyectamos el resultado sobre una pantalla, al final veremos el espectro, ¿vale? Y veremos distintas líneas con los distintos colores en los que yo he separado la luz. Esto es lo que se conoce como un espectro de emisión,
¿De acuerdo? Espectro de emisión. ¿Y qué es un espectro de absorción? Bueno, pues aquí habíamos obligado al gas, a emitir luz. Pues en un espectro de absorción lo que haremos es obligar al gas a absorber luz. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos pasar luz blanca es la que tiene todas las longitudes de onda, a través de un gas. Este gas absorberá parte de esa luz y dejará pasar el resto. Si ahora cogemos el prisma, separamos la luz en las distintas longitudes de onda y la proyectamos sobre una pantalla oscura, pues obtendremos el espectro de absorción. ¿Y ahora qué es lo que tendremos? Pues un continuo de colores en el que habrá huecos oscuros, que son las radiaciones que se han absorbido y que por consiguiente ya no aparecen al final. Pues esto es un espectro de absorción. Bien, los espectros, la física clásica, al igual que el efecto fotoeléctrico y la radiación del cuerpo negro, la física clásica no lo podía explicar. Pero sí que obviamente se sabían muchas cosas. Por ejemplo, cada elemento químico tiene un espectro único. Esto es clave. Si cada elemento químico da un espectro distinto al que da cualquier otro elemento, es porque el espectro está relacionado con su naturaleza íntima, está relacionado con cómo es por dentro el átomo. Luego el espectro me tiene que dar información de cómo es el átomo por dentro. Lo que en esta época no se sabía es cómo, ¿vale? Bien, pues se empezaron a estudiar los espectros y obviamente se empezaron a estudiar los espectros más fáciles. ¿Cuál es el átomo más sencillo de toda la tabla periódica? El hidrógeno, porque es el más pequeño. Pues se empezó a estudiar el espectro del átomo de hidrógeno, ¿vale? Ya lo he dicho, porque al ser el más pequeño, pues su espectro será el más simple. Y cuando se estudiaron estos espectros, pues se obtuvieron un montón de... En el espectro del hidrógeno, pues aparecen un montón de líneas, cuando es el espectro de emisión, o un montón de huecos, cuando es el espectro de absorción. Estas líneas o huecos fueron descubiertas por distintos científicos y se conocen como la serie de Lyman, que estaba en la región del ultravioleta, la serie de Balmer, que está en la región del visible, y la serie de Paschen, Bracken y Fum, que están en la región del infrarrojo. Intentar explicar esto, pues era prácticamente imposible con las ideas clásicas, de física clásica. Hacía falta ideas cuánticas. De hecho, el espectro de hidrógeno lo explicó Bohr con su modelo en el que tuvo que introducir una serie de ideas cuánticas que salieron de aquí, de estos tres fenómenos. Bien, pues Balmer en el 1885 encontró esta ecuación. ¿Vale? Encontró esta ecuación que, dándole valores a n1 y a n2 de números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, pues daban lugar a las distintas series. Él obviamente utilizó esta ecuación para su propia serie, que es la serie de Balmer, pero si lo utilizamos para las demás series, también obteníamos la frecuencia exacta en la que aparece cada una de las líneas. Una ecuación espectacular porque además es una ecuación experimental. Se dedujo experimentalmente y eso tiene un mérito impresionante. Bueno, pues 1 partido de lambda, haciendo lambda la longitud de onda en la que va a aparecer esa línea, va a ser igual a R, que es una constante, que es la constante de Rydberg. Esto en un examen os la dan, la constante, no os tenéis que preocuparos. 1 partido de n1 al cuadrado menos 1 partido de n2 al cuadrado. Y se tiene que cumplir que n1 siempre sea menor que n2. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Pues obviamente, y esto ya lo dijo, nos estamos adelantando, porque esto ya es lo que dijo Bohr en su modelo atómico, los electrones están situados a distintos niveles. El nivel n igual a 1, esta n es el número cuántico principal, obviamente. Pues n1 es el nivel de mínima energía, n2 el siguiente, n3, n4, n5, n6. Entonces, las líneas de la serie de Lyman, ¿a qué corresponden? Pues lo que corresponden es a caídas de electrones desde los niveles superiores de energía al nivel n igual a 1. Cuando un electrón cae de un nivel alto de energía a un nivel bajo, la diferencia de energía entre los dos niveles la emite en forma de luz. Y la frecuencia de esa luz es la que aparece en los espectros.
Pues entonces cuando los electrones caían a nivel n igual a 1 era la serie de Lyman, que esto caía dentro de ultravioleta. Cuando los electrones de las capas superiores caían a la capa n igual a 2, a nivel 2 de energía, esto correspondía a la serie de Paschen. A la capa, Balmer, n igual a 2, Balmer. Cuando caían al nivel 3, Paschen, cuando caían al nivel 4, Brackett, y cuando caían al nivel 5, Fum. Y esto es lo que estamos obteniendo realmente, son saltos de electrones, ¿vale? Daros cuenta que estábamos en el 1885. Todavía no se sabía cómo era el átomo por dentro, no se sabía dónde estaban los electrones, en esta época prácticamente ni se sabía que existía el electrón, con lo cual llegar a esto era un logro impresionante, aunque no se entendiera muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas ideas las vamos a usar para explicar el modelo de Bohr. O sea, las ideas que se sacaron de radiación del cuerpo negro, del efecto fotoeléctrico y de los espectros, con las ideas que salieron de ahí, Bohr enunció su modelo atómico de Bohr, que es lo que veremos en el próximo vídeo. Muy bien, pues este lo dejamos aquí. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbanse y denle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.